Hola, hola queridos estudiantes, bienvenidos todos nuevamente a nuestra clase virtual. Esta oportunidad nosotros vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Vamos a hablar acerca sobre los recursos naturales. Los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales, campeones? Son todos aquellos seres vivos y no vivos que existen en nuestra naturaleza, sin que el hombre los haya hecho o transformado, que a la vez puede servir para satisfacer nuestras diversas necesidades. Por ejemplo, acá tenemos la energía del sol, que en forma de luz y calor es un recurso natural. Luego tenemos la atmósfera. Gracias a ella nos da el oxígeno para que los seres vivos respiren. Luego tenemos aquí a los vegetales y a los animales, que son recursos naturales que el hombre los utiliza para alimentarse y satisfacer sus otras necesidades. La energía del sol, el aire, el agua, el suelo, los animalitos, los vegetales, los minerales son recursos naturales. Y esos recursos naturales es donde el hombre lo usa para satisfacer sus propias necesidades. Recordemos que los recursos naturales son elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre lo utiliza para aprovecharla. Tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, los minerales, el suelo, los animalitos, las plantas, ellos constituyen un recurso natural donde el hombre lo utiliza directamente para explotarlas. Uno de los recursos aquí tenemos el agua. Recordemos que esto es un elemento fundamental para el ser vivo. El agua está en nuestra vida diaria. Bebemos agua, nos lavamos, nos bañamos, hacemos nuestra ropita. Es un elemento esencial. También nosotros, ¿dónde vamos a ver agua? En las lluvias, regando jardines y construyendo los ríos, lagos y mares. El agua viene a ser un elemento vital para los seres vivos. ¿Dónde nosotros podemos ver la utilización de este elemento esencial? ¿Dónde lo utilizan? Lo utilizan, por ejemplo, en la crianza de ganadería, ¿no? En la ganadería lo utiliza en el uso medicinal, en el uso agrícola, en la crianza de peces, el uso deportivo, el uso doméstico y el uso municipal. En esos ámbitos nosotros podemos observar que es utilizable el agua. Recordemos que el agua viene a ser la fuente de vida de todos los seres vivos. Otro elemento esencial es el suelo. El suelo viene a ser una parte sólida de nuestro planeta, donde la mayor parte
de nuestra tierra son aprovechados por el hombre. ¿Y para qué? Para el cultivo de diferentes plantitas. Tanto para la agricultura, también construye caminos, calles, edificios, etc. También nosotros vamos a encontrar suelos que no sirven para sembrar, como por ejemplo tenemos aquí a los desiertos, los arenales, las salinas, etc. Recordemos que en nuestro Perú hay dos desiertos. Una que es el desierto de Paracas y el otro el desierto de Sechura. En esos dos lugares son suelos arenosos. Por eso hay una escasa vegetación porque no se adaptan a vivir en esos dos lugares. Luego tenemos el aire. Recordemos que el aire no es un líquido ni es sólido, es un gas. Es un gas que necesitan las personas para poder respirar. No solamente lo utilizan las personas, sino también lo utilizan las plantitas y los animales. En pocas palabras, son todos los seres vivos. Clases de recursos naturales. Dentro de este grupo vamos a encontrar a los recursos naturales renovables. ¿Y qué son los recursos renovables? Los recursos naturales renovables son aquellos que con los cuidados adecuados pueden mantenerse e incluso aumentar. Por ejemplo, las plantas, bosques, animales, agua, el suelo. Esos elementos son recursos renovables. Y los recursos no renovables son aquellas que sí se usan de forma descontrolada y pueden desaparecer o extinguirse con el tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí a los minerales, el petróleo, el gas. Los recursos naturales inagotables, los que no se agotan. Por ejemplo, son aquellos que existen en abundancia. Por ejemplo, tenemos aquí el sol y el aire, que son elementos inagotables y que deben ser aprovechadas de forma natural. Por ejemplo, gracias al aire podemos tener la energía eólica y los rayos de sol podemos, ¿no?, tener la energía solar a través de los paneles solares. Pero ¿por qué nosotros tenemos que cuidar estos recursos naturales? Porque todo lo que hay en él un día se puede terminar, ¿no? Por ejemplo, los animalitos. Si hay una caza excesiva de esa especie, se puede desaparecer. ¿Te imaginas si un día no tenemos agua ni energía? ¿Qué haríamos nosotros? Y si no tenemos aire limpio para respirar, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Qué debemos de hacer nosotros para cuidar estos recursos naturales? Tenemos un montón de cosas que hacer. Por ejemplo, una de ellas que hay que solicitar a las personas, concientizar a la persona en no contaminar en estos tres elementos principales: el agua,
el suelo y el aire. O por ejemplo, acá dice, yo trataré de aprovechar las cosas que ya no uso antes de tirarlas. Yo cuidaré que no se malgaste el agua, cerrar adecuadamente los cañitos, los grifos. De repente podemos tratar de plantar árboles en nuestros jardines. De repente algún niño tratará de vigilar a los vecinos que no arrojen su basurita en las esquinas. O de repente algún compañerito puede dar un mensaje a las personas que se dedican a las talas de árboles. ¿No? Son acciones que nosotros debemos de hacer para conservar estos recursos. Muy bien, queridos estudiantes. Muchas gracias por su atención. Espero que me haya dejado entender. Y me despido con un fuerte abrazo. Nos vemos en nuestra próxima clase.